Método de cascarones cilíndricos. Este método permite calcular el volumen de sólidos de revolución bajo ciertas condiciones. Vamos a ver las diferencias que hay con respecto al método de discos y arandelas. Básicamente acá la idea, muchachos, es que cuando tenemos un sólido de revolución, por ejemplo, de esta región que tenemos en esta gráfica A, esa gráfica vamos a hacer una partición, suponiendo que el eje de rotación es el eje Y, ya no vamos a hacer la partición de manera perpendicular, como lo hacíamos en discos y arandelas. Si esto lo hiciéramos de manera perpendicular, generaríamos arandelas, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer una partición de manera que los rectángulos queden como, que queden paralelos. Teniendo en cuenta que queden paralelos, entonces vamos a identificar un radio de giro de cada uno de esos rectángulos, bueno, lo que controla ese radio de giro, y con eso entonces vamos a poder calcular ese volumen. Cuando hago girar un rectángulo de estos, observen lo que se genera es un cascarón cilíndrico. Es un cascarón cilíndrico, es un cilindro con una pared que, bueno, va a ser tan delgada como el ancho de la partición. ¿Cómo se calcula el volumen en este caso? Mucha atención. Para el volumen en este caso se va a utilizar la siguiente fórmula, anótenla por ahí. Es 2pi integral desde A hasta B de x por f de x de x. Si ustedes observan cómo se calcula el volumen para un cilindro, por ejemplo, el volumen para un cilindro, veamos un poco acá la deducción, el volumen de un cilindro es área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base de una circunferencia es 2pi por el radio y bueno, se multiplica por la altura. Entonces, acá tenemos básicamente lo siguiente, tenemos para un rectángulo con un ancho delgado, pero igual no despreciable, vamos a poder encontrar un radio mayor de giro y un radio menor de giro. Pero ojo, no nos vamos a confundir con esto. Es un radio mayor y un radio menor. El ancho de este intervalo, precisamente, ¿cuánto será? Será un delta de x sub k. Es decir, que el volumen generado por la rotación de ese cilindro, ¿quién será? Será el volumen del cilindro completo, es decir, supongan que tengo este cilindro macizo, el del radio mayor, y luego le resto el volumen del cilindro con el radio menor. Es decir, el del radio mayor será 2pi por el radio mayor por la altura, ¿sí? Por la altura. Vamos a poner una altura h. Y el otro le tendremos que restar 2pi el radio menor por la misma altura h. Hacemos factor común 2πh y nos queda radio mayor menos radio menor, que para este rectángulo esto no es otra cosa que el delta de x sub k. Esto es el delta de x sub k. Es decir, realmente esto será 2pi, lo que controla la altura, que usualmente es una función f de x, y acá tenemos este delta de x, ¿cierto? Este delta de x sub k. Bueno, cuando nosotros hacemos este barrido, este delta de x sub k genera precisamente este valor de x. Entonces, mucha atención con esto. Hay que tener en cuenta, muchachos, el x tiene que ver con el radio de giro y el f de x tiene que ver con la altura de esos cascarones cilíndricos. Uno de estos valores tendrá que ver con el radio de giro y otro con la altura. Entonces, nuevamente hacer esas anotaciones por allí, porque como ya vimos en la mañana, no siempre vamos a tener acá una función f de x y acá una variable x. Entonces, tendremos que tener en cuenta que esto básicamente es 2pi, la integral de quién? Del radio de giro, lo que controla el radio de giro multiplicado por la altura y con el diferencial. ¿Bien? Entonces veamos.
Vamos a ver de una vez los ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos, hay unos ejemplos muy interesantes. Este ejercicio, el ejercicio de la función y igual a seno de x al cuadrado, acotado, bueno, ahí por el eje x en el intervalo de 0 a raíz de pi y girando alrededor del eje y, esto resulta siendo un ejemplo bastante interesante por cómo queda la integral. Bien, por cómo queda la integral. ¿Cuándo es recomendable usar cascarones cilíndricos? Cascarones cilíndricos se recomienda sobre todo, por ejemplo, miren el eje de giro. Veamos cuál sería el problema si yo quisiera usar, por ejemplo, discos o arandelas aquí. El eje de giro es el eje Y. Cuando quiero usar discos, ¿cómo deben ser las franjas? Las franjas deben ser perpendiculares al eje de giro. ¿De acuerdo? Deben ser perpendiculares al eje de giro. Pero ¿qué pasa? Si ustedes miran, acá voy a generar arandelas. ¿Cuál es el radio mayor? El radio mayor, ¿quién lo está controlando? El radio mayor lo está controlando la función. Y el radio menor lo está controlando también la función. Es decir, que para este mismo valor de y, yo tendría aquí básicamente un x1 de x1, y un x2, y. Esto nos ofrece dificultades para poder trabajar con la misma función, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted sustituya, a ver, ¿cómo era la fórmula por, cómo era esa fórmula por arandelas? ¿Cómo era? Acá vamos a hacer una partición, si lo quisiéramos hacer por arandelas, una partición en el eje Y. Acá quedaría esta altura máxima es 1, quedaría integral de 0 a 1 de quién. Tenemos pi, lo que controla el radio mayor. Sucede que lo que controla el radio mayor es precisamente este x2, ¿cierto? Al cuadrado, menos lo que controla el radio menor, que será este x1 al cuadrado, y esto por el diferencial de y. Pero cuando nos vamos a hacer las cuentas, acá tengo la función y igual a seno de x al cuadrado. ¿Bien? Es decir, que x1 y x2 al cuadrado ambos son seno inverso de y. Ambos serán seno inverso de y. Entonces acá quedará seno inverso de y menos seno inverso de y esta parte de acá interna va a dar 0. Y ahí hay un problema. Entonces, ¿cuándo no es recomendable usar, arandelas o discos? Principalmente arandelas. ¿Cuándo no es recomendable? Cuando ustedes vean que la franja que se genera, esa franja que controla cada arandela, está delimitada por la misma función. Si está delimitada por la misma función, no es recomendable usar arandelas. A ver, por ejemplo, supongan ustedes que tenemos la siguiente gráfica. Tengo acá una parábola, una función bastante sencilla, una parábola y acá acotada por una recta. ¿Bien? Y quiero hacer rotar esto con respecto al eje Y. Si quiero hacerlo rotar con respecto al eje Y, acá no me conviene nuevamente usar arandelas. ¿Por qué? Porque la franja que define la arandela está delimitada ¿por quién? Por la misma función. Entonces ahí voy a encontrar problemas cuando plantee la integral. ¿Bien? En este caso es mejor, en vez de rotar este rectángulo alrededor del eje Y, vamos a trazar franjas que sean paralelas al eje de rotación, ¿cierto? Observe, estas no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque están acotadas entre la recta y la otra gráfica. Y cuando nosotros hacemos rotar esta franja vertical, esto genera un cascarón cilíndrico y no hay ningún problema. ¿Bien? Cuando veamos algunos ejercicios diversos, van a poder notar precisamente que puede ser más fácil utilizar algún método u otro. Hay casos en los que pueden ustedes usar más de un método. Generalmente se puede usar discos, generalmente se puede usar discos o arandelas, una de las dos, pero cuando utilicen, por ejemplo, discos, también normalmente se puede usar cascarones cilíndricos. Normalmente, hay casos en los que no. Veamos entonces
ejemplos ya haciendo las cuentas. Como ven acá realmente es aplicar la fórmula. Acá tenemos algunos problemas iniciales. Nos interesan los problemas del 7 al 30. Entonces vamos a ir al problema 11. Quiero calcular el volumen del sólido de revolución que se forma. Problema 11. Acá tenemos este problema 11. Y vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Quiero el volumen del sólido de revolución que se obtiene al considerar la región acotada por y igual a x al cuadrado, x igual a 1, y igual a 0, y nuevamente acá se maneja la misma notación. El eje de rotación, ¿quién es? El eje de rotación es x igual a 3. Bien, entonces vamos a hacer un bosquejo de esta gráfica. Tenemos acá la función x al cuadrado entre x igual a 1, que va a ser una recta vertical. Bueno, vamos a poner por aquí x igual a 1, esta recta que está acá. La función x al cuadrado hace de la siguiente manera. Bueno, por acá sube de esta forma, acá corta precisamente en 1. Y bueno, tenemos y igual a 0. Y igual a 0, ¿quién es? Es el eje x. ¿Cierto? Esto es y igual a 0, el eje x es y igual a 0. Entonces la región que tenemos es esta que está aquí. La parábola, x igual a 1 y y igual a 0. Ahí está. Esas tres curvas acotan esa región que estoy sombreando en azul. ¿Quién es mi eje de rotación? Mi eje de rotación es el eje x igual a 3. Es x igual a 3, el eje de rotación. ¿Sí? X igual a 3. ¿Qué necesito identificar entonces, muchachos? Dos datos. Lo que controla la altura y lo que controla el radio de giro. Esas dos cosas. ¿Qué controla la altura? Entonces, nuevamente, yo les aconsejo, hagan una franja, en este caso una franja que sea paralela, ¿cierto?, al eje de giro. Cuando se usa cascarones cilíndricos, las franjas se dibujan paralelas y acá entonces voy a poner un punto sobre la gráfica que me está ayudando a controlar esa franja. Entonces observe, ¿cuál es la altura de esa franja? ¿Cuál es la altura de esa franja? La altura de esa franja será precisamente, vamos a poner por ahora aquí una H, ¿quién será? Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién será el radio de giro? Es decir, la distancia desde esta franja hasta el radio, hasta el eje de rotación. ¿Cuánto da esta distancia? ¿Cuánto da esa distancia que estoy trazando en blanco? 1 menos x. 1 menos x no es. 1 menos x me da solamente este pedacito. No Porque es 3 menos x, 3 profe. menos x. eso, 3, que es toda esta distancia, y le quito x, ¿cierto? La parte inicial. Entonces, el radio de giro, por ahora lo voy a poner acá con una letra R, es ¿quién? Esto será 3 menos x. No importa que a cada momento esté vinculando dos variables, no importa porque realmente lo que quiero es, cuando escriba mi integral, recuerden la fórmula, esto es 2pi integral. Acá estoy haciendo una partición. Miren las franjas que estoy dibujando. Esto hace una partición ¿de qué intervalo? ¿Un intervalo en el eje X o en el eje Y? En el eje X, Eje ¿cierto? x. Sí, señor, en el eje X. Entonces acá voy a ir de 0 a 1. Voy a ir aquí de 0 a 1. Y acá entonces multiplico lo que controla la altura, y, por lo que controla el radio de giro, 3 menos x. Y como estoy particionando un intervalo en el eje X, entonces el diferencial es de X. Por lo tanto, necesito saber quién es Y en términos de X. Pero este Y en términos de X está dado por la función. ¿Qué función? La función Y igual a X al cuadrado. ¿Bien? Es decir, que Y es X al cuadrado. Finalmente, entonces, planteamos la integral de esta manera. Acá tenemos X al cuadrado por 3 menos X de X. Y hacemos las cuentas.
2pi, acá vamos a tener, bueno, integral de 0 a 1 de 3x al cuadrado menos x al cubo por dx. Y entonces, ¿esto qué será? 2pi, acá tenemos x al cubo menos x a la 4 cuartos entre 0 y 1. Evaluamos en 1 y ¿qué nos da? Evaluando en 1 nos da el resultado, bueno, aquí 1 menos 1 cuarto. Y evaluando en 0 nos da 0. 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. Y 3 cuartos por 2pi, ¿cuánto es? Eso es pi medios. ¿Cierto? Pi medios, esto en unidades cúbicas. Bien. Vean a ver si hay alguna pregunta. El radio de giro, ¿cómo fue que lo calculó? Por favor, me repite, no lo entendí muy bien. El radio de giro, profe, ¿cómo fue que lo calculó? El radio de giro, vale. Vamos a ver el radio de giro. El radio de giro, acá tenemos que ver, voy a borrar aquí algunas cosas. Lo que me interesa cuando calculo este radio de giro es esta distancia, voy a repasarla aquí en blanco. Esta distancia, desde la franja que estoy dibujando hasta el eje de rotación. Bien, desde la franja que estoy dibujando hasta el eje de rotación. Entonces, ¿cómo se mide esta distancia? Esta distancia la puedo medir de la siguiente manera. Será toda esta distancia es 3, y le quito, ¿qué le quitaría? Y le quito esta que está aquí, ¿cierto? Es decir, a 3 le quito esta distancia hasta la franja, y esta distancia hasta la franja es precisamente x, ¿sí? Desde 0 hasta la franja es precisamente x. Es decir, que lo que queda, la distancia que quiero yo calcular, esta que está aquí, es precisamente 3 menos x. Bien. Profe, ¿y uno cómo sabe qué área es la que debe hacer? O sea, digamos, uno dibuja la gráfica y qué área es la que debe sombrear. La gráfica que quede acotada entre entre las curvas que me dan. Por ejemplo, acá solamente hay una gráfica, bueno, una región que queda acotada. Solamente hay una región que queda acotada entre la gráfica de las tres curvas. Observe. Por eso yo la trato de dibujarlas con diferentes colores, cada una de las curvas. Observe. Y cuadrado la estoy dibujando acá en amarillo. Es este tramo. Y cuadrado. ¿Sí? X igual a 1 es esta recta vertical. La estoy dibujando en blanco. X igual a 1. Es esta recta vertical. Y y igual a 0, ¿quién es? Es el eje X. Es el eje X. Es decir, la única región que queda encerrada entre esas tres curvas es la que queda aquí. ¿Sí? Es la región que queda encerrada. Uno tal vez, bueno, dice, bueno, pero ¿por qué no está de acá? Bueno, porque esta, primero que todo, no está cerrada, ¿cierto? No está cerrada, porque esto continúa. Esto no sería algo cerrado. Y segundo, porque solo está acotada entre dos, no entre las tres. ¿Bien? Cuando haga la gráfica de las curvas que me den, en este caso son 3, entonces miro qué región queda encerrada entre las 3 curvas. ¿Vale? Entre las curvas que me den. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Uno cómo hace exactamente para saber si se forman discos o, bueno, lo otro?
Si se forman discos, ¿o qué? ¿O arandelas o cascarones? Sí, sí, eso. A ver, acá vamos a tener que usar un poco la imaginación para lo siguiente, veamos. Vamos a poner aquí un eje de giro, un eje de giro, un eje de rotación. Acá tenemos nuestro sistema de coordenadas. Entonces, vamos a considerar acá una región que esté acotada, por ejemplo, entre dos curvas. Puede ser. ¿Vale? Vamos a poner con la función f y con la función g. En este caso, así como estoy escribiendo esto, va a ser más cómodo trabajar con quién. Va a ser más cómodo trabajar con cascarones cilíndricos. ¿Cómo sé? La pregunta que usted hace es, ¿cómo sé si se forman cascarones cilíndricos? O si se forman discos, o si se forman arandelas. Hay que imaginar un poco lo que va a ocurrir cuando haga la rotación. Piense usted si tomo yo una franja así, una franja en posición vertical, esta que estoy dibujando en rojo, y esta franja, solo esta franjita, yo la voy a hacer girar alrededor de ese eje de rotación que tenemos a la derecha. Entonces, cuando yo haga girar esto, ¿qué se genera? Esto se va a generar, ¿qué imagina usted que se genera? Un cilindro hueco. Es un cilindro bueno, un cascarón cilíndrico, ¿cierto? Entonces, observe, se va a generar algo de este estilo. Algo así. Se va a generar un cascarón cilíndrico. Debemos imaginar qué es lo que ocurre cuando hago la rotación, ¿sí? Cuando hago la rotación. Entonces, también podemos usar bueno, los tips que les he dado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos esta misma región, si ahora tenemos esa misma región, bueno, acá entre dos curvas, una región bueno, similar, pero ahora, mucha atención, mi eje de rotación es, por ejemplo, un eje que es una recta horizontal por acá. Este es mi eje de rotación. Entonces, ojo, tomo básicamente la misma franja. Si observan, voy a tomar la misma franja aquí en vertical, pero esta franja la voy a hacer rotar con respecto a quién, a esa recta amarilla. Cuando yo haga rotar esto, entonces esto me va a generar una arandela. ¿Por qué me va a generar una arandela? Más o menos lo que podemos hacer nosotros, bueno, para graficar esto, hago una reflexión, tal vez necesite poner esto un poco más abajo. Hago una reflexión de esa franja, por ahí, y entonces ahora, imagino qué pasa cuando hago la rotación, ¿cierto? Acá vamos a tener algo de este estilo. Aquí algo de este estilo. Y acá, entonces, va a quedar algo así. Ustedes se imaginan un poco mejor cómo queda. Queda una arandela. Pero si de pronto la imaginación de este tipo de figuras no es su fuerte, vamos a ver algo que nos puede ayudar a decidir si generamos acá una arandela o un cascarón. A ver, tips, trucos. Bueno, no son trucos como tal, más bien son, no sé cómo lo llamarían ustedes. Entonces, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos una región, buenas tardes, dice Richard, buenas tardes. Si nosotros tenemos una región y en esa región ocurren las siguientes características.
Para que se generen discos, se necesita lo siguiente. Yo puedo tener acá una región, acá entre esto controlado por una función, acá en un intervalo AB. Para que se generen discos, mucha atención, algo importante que debe ocurrir, el eje de rotación debe estar pegado a la región. Es decir, un eje de rotación que me puede ayudar a utilizar discos es o el eje X, o esta recta X igual a B, o la recta X igual a A. Cualquiera de estos tres ejes me permite utilizar discos, ¿sí? Precisamente porque cuando hago la rotación no van a quedar huecos. Entonces, si la región está pegada de esta manera, es decir, básicamente piénselo así. El eje de rotación es una de las fronteras, es una de las cosas que acota, que está acotando la región. Más o menos en una buena cantidad de casos puede usar discos. Pero algo que también es importante, como lo dije, en discos y arandelas, ¿qué pasa? En discos y arandelas, la franja que dibujo es perpendicular al eje de rotación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les estoy diciendo, en una buena cantidad de casos, si nosotros tenemos que el eje de rotación, por ejemplo, si quiero, voy a borrar acá unas cosas de estas. Si yo quiero precisamente que el eje de rotación aquí sea el eje de X, entonces, ¿cómo serán las franjas? Las franjas serán así, ¿no? Perpendiculares al eje de rotación. Tanto para discos como para arandelas. ¿Y qué va a pasar entonces en cascarones cilíndricos? En cascarones, las franjas, ¿cómo son? Paralelas al eje de rotación. Son paralelas al eje de rotación. Es decir, por ejemplo, si acá tuviéramos nosotros esta franja y tuviéramos acá ahora este eje de rotación, ese eje vertical, observen, miren este eje de rotación vertical. Si yo quisiera utilizar cascarones cilíndricos, esta franja vertical estaría bien dibujada, me serviría para generar cascarones cilíndricos, ¿cierto? Es paralela al eje de rotación. Si quisiera con este mismo eje de rotación ahora utilizar arandelas, ¿cómo serían las franjas? Así, como la que estoy dibujando en azul. Son franjas precisamente perpendiculares al eje de rotación. Y la pregunta de cuándo usar discos o cuándo usar arandelas no tiene una respuesta fija como tal. No es que yo le diga, bueno, en este caso se usa disco, en este caso se usa arandela, porque siempre hay una excepción. Siempre hay una excepción. Hace un momento les dije que si el eje de rotación estaba pegado a la región y acotaba la región, yo podía usar, por ejemplo, discos o arandelas. Y les digo, en una gran cantidad de casos sí, pero no en todos. A ver, por ejemplo, ¿dónde no conviene usar discos o arandelas? Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a poner acá el eje de rotación y voy a poner aquí una función de este estilo. Voy a poner acá algo así. Así. Es decir, mi región de rotación, esta es la región que voy a poner a rotar o a revolucionar alrededor de este eje. ¿Por qué acá no sería bueno utilizar discos o arandelas? Las primeras franjas no tienen problema. Estas primeras franjas se pueden hacer rotar y generan discos. Queda bien, no hay problema. El problema es a partir de esta línea que voy a dibujar en rojo.
¿Por qué? Precisamente cómo son ahí las franjas horizontales. Están acotadas por la misma función. Esto me muestra un problema. ¿Para qué? Esto me va a mostrar un problema para calcular precisamente el volumen por arandelas. Entonces, aquí, en esta regioncita de la parte de arriba, esto, aunque el eje de rotación esté ayudando a acotar la región, no es conveniente acá usar discos y arandelas. Bien, no es conveniente usar eso. Entonces, ¿cuándo usar uno o cuándo usar otro? Eso depende de cada ejercicio. Y básicamente algo que yo les puedo aconsejar es, si usted, por ejemplo, quiere hacer su problema, simplemente dice, bueno, tenemos este eje de rotación y tenemos esta región. Calcule el volumen, no dice por qué método. Entonces, cómo puede usted calcular? ¿Cómo puede usted calcular ese volumen? Puede escoger, pero en este caso es mejor escoger cascarones cilíndricos, es decir, con franjas paralelas al eje de rotación. ¿Y cómo puede usted identificar? Por ejemplo, acá, miren esta franja que dibujé y suponga que voy a mover esta franja, es decir, esta franja voy a querer dibujarla en cualquier parte de la región. Si la franja no está acotada por la misma función, ese método puede ir bien. Lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Qué hicimos? Precisamente dibujamos franjas horizontales. Supongamos que yo quisiera llevar esto por discos y arandelas y ahora esta franja la muevo. Acá en esta primera parte no está acotada por la misma función, pero acá en esta parte de arriba sí está acotada por la misma función. Es decir, acá discos y arandelas va a ir mal. Ahí el método va a ir bastante mal. ¿Quieren ver una gráfica, un caso en el cual Cascarones que Cascarones falle, Cascarones no sirva? Vamos a ver entonces un caso de esos, gráficamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, suponga que tenemos una parábola de este estilo y tenemos por acá una recta y esta es la región que voy a poner a rotar. Y voy a poner a rotar esta región con respecto a este eje, bueno, vamos a dibujarlo en otro color, a este eje vertical, una recta vertical. Observen, si yo, por ejemplo, trazo una franja aquí, vertical, y ahora trazo más franjas, me estoy dando cuenta que esta franja no está acotada por la misma función. Está acotada acá, la recta llamémosla f de x y la parábola llamémosla g de x. Pero ¿qué pasa? Que a partir de este punto, de esta línea roja, al cruzar esa línea roja, ¿qué ocurre con esas franjas verticales? Que están acotadas ¿por quién? Por la misma función. Es decir, en esta región de acá voy a tener problemas si quiero utilizar cascarones cilíndricos. Aquí, para este ejemplo, cascarones cilíndricos va a ir mal, va a funcionar mal. No aconsejo usar cascarones cilíndricos para una figura de estas. ¿Qué es más fácil o qué es más rentable usar aquí? Es mejor usar arandelas en este caso. ¿Por qué? Porque miren, si dibujo ahora franjas que sean perpendiculares al eje de rotación, ¿cierto? Es decir, en este caso horizontales. Observe, para cualquier posición que yo ponga las franjas, en cualquier ubicación que ponga las franjas, ¿qué ocurre con las franjas? Que las franjas siempre están acotadas entre dos gráficas, entre las dos funciones. En ningún momento la franja está chocando en ambos extremos con la misma función. ¿Bien? Entonces, para este caso, para esta gráfica, es mejor usar arandelas. Es mejor usar arandelas. Y usar cascarones va a ir mal. Va a funcionar mal. Tendríamos que hacer algunas manipulaciones para poder usar cascarones. No es que no se pueda, en este caso,
particularmente se puede usar cascarones, pero hay que concebir más cosas. Entonces, si no quieren de pronto complicarse mucho con pensar, bueno, ¿qué puede funcionar mejor aquí? Si de pronto trato de hacerlo y en el camino me encuentro con si se puede o no se puede, piénselo de esa manera. Si cuando usted dibuje las franjas, la franja está acotada entre la misma función, entonces ese método no le funcionará muy bien. O tendrá que adaptarlo con otras ideas. Si las franjas están, los extremos de cada franja están acotadas entre dos funciones, entonces ese método funcionaría bien. ¿Vale? Bueno, esas son las recomendaciones. Ya tal vez lo que queda es que ustedes hagan ejercicios y puedan empezar a sacar conclusiones por sí mismos, empezar a entender cuándo funciona mejor un método, cuándo funciona mejor otro. Y bueno, precisamente en el texto, acá tenemos la sección anterior, decía que usara cascarones, perdón, que usara discos y arandelas. En este vamos a usar cascarones cilíndricos en todos los ejemplos. Y bueno, a medida que hagamos algunos ejemplos más, vamos a hacer un par de ejemplos más, eh, yo les muestro si es posible o no es posible plantearlo por discos y arandelas. El mismo ejercicio. ¿Bien? A ver, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer el 18. A ver, por ahí me preguntaban con respecto al video. El video lo voy a subir. Bueno, por acá tenemos estoy precisamente trabajando con Filmora. Estoy trabajando con Filmora para poder procesar la unión de los videos que les dije. Pero bueno, lleva bastante tiempo. Mire, bueno, dice que quedan unos 24 minutos, aunque ha demorado más. Y va al 56%. Ese 56% lo corrió como en unos 45 minutos más o menos. Entonces estoy esperando eso. Ya los otros videos están listos para ser subidos. Entonces estos videos los voy a estar subiendo. No los pude subir ahorita en la tarde. Tal vez ahora en la noche los subo. Cuando los suba yo les voy a enviar los enlaces a los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan ir a ver los videos. ¿Vale? Vamos a hacer entonces el ejemplo 18, el ejercicio 18. Ahí hay unos ejemplos en el texto. También les recomiendo mucho el ejemplo que está resuelto. Bueno, ese ejemplo donde aparece un seno de x al cuadrado. Es interesante por el tipo de integral que queda. A ver, acá las funciones son y igual a x a la 1/3 más 1, y igual a menos x más 1, x igual a 1 y ojo, el eje de rotación. El eje de rotación es x igual a 1. Recuerden que en el texto, ¿cómo separan las funciones del eje de rotación? Con el punto y coma, ¿cierto? Con el punto y coma. Entonces, este es el eje de rotación. Vamos a ponerle algo de este estilo. Eje de rotación. Bien. Vamos a dibujar entonces esto. Verifiquemos acá si esto es x a la 1/3. Tenemos entonces x a la 1/3 es raíz cúbica de x. Y si nosotros le sumamos 1, bueno, esto va a ser un desplazamiento, una unidad hacia arriba. Es decir, raíz cúbica de x más o menos tiene la siguiente forma. Hace algo de este estilo, viene por acá, acá pasa por 0 y acá hace así. Sí, tiene más o menos este comportamiento. Es parecido a una tangente inversa más o menos en el comportamiento. Es decir, acá va a venir algo de este estilo. Y acá en esta parte va a ser así, más o menos. ¿Bien? Ahora, la recta menos x más 1. Menos x más 1 es una recta con pendiente menos 1 y que corta en y igual a 1. Entonces tengo esta recta menos x más 1, será esta recta que pasa por acá, así. Tengo esta recta y igual a menos x más 1. Tengo esta amarilla que es y igual a x a la 1/3 más 1. Y luego tenemos la recta y x igual a 1.
X igual a 1, a ver, la vamos a dibujar en rojo. Es esta que está quedando aquí, X igual a 1. Bien, X igual a 1. Y este X igual a 1 es el mismo eje de rotación. Será ese mismo eje de rotación. Entonces, ¿cuál es la curva, perdón, cuál es la región que queda acotada entre las tres curvas? Es esta que voy a dibujar acá en blanco. Esa que estoy coloreando en blanco. Esa es la región que está acotada entre las tres curvas, ¿cierto? Vale. Ahora, vamos a usar entonces cascarones cilíndricos. Como voy a usar cascarones cilíndricos, ¿cómo se dibujan ahí las franjas? Paralelas al eje de rotación. Es decir, observen, la franja la voy a dibujar vertical. Será una franja vertical. Y si ustedes lo observan, esta franja está acotada entre dos funciones. Es decir, acá vamos a poner un punto. Este punto, pongámosle que tiene coordenadas x, y1, y este punto de aquí abajo tiene coordenadas x, y2. ¿Vale? Entonces, nuevamente vamos a ver quién controla la altura de esa franja. Entonces, la altura. ¿Quién la controla? ¿Quién es la altura? ¿Quién es la altura? No le escucho muy bien. Sé que alguien está hablando, pero no lo entiendo muy bien. A ver, la altura, Sería Y1, ¿no? Y1, solamente Y1. Y1 sería todo esto. Y1 menos Y2. Eso. La altura sería Y1 menos Y2. Es decir, básicamente, la gráfica que está arriba, la amarilla, ¿cierto? La altura, ¿quién será? Está controlada por X a la 1/3 más 1. Esto viene siendo ¿quién? Esto viene siendo Y1 menos ¿quién? Menos X más 1. Esto menos X más 1 viene siendo ¿quién? Esto viene siendo Y2. ¿Cierto? Eso controla la altura. La diferencia de alturas, la resta entre esas cantidades, está controlando la altura. Y ahora, ¿cuál es la distancia al eje de giro? ¿Cuál es ese radio de giro? ¿Cuál es la distancia de esa franja al eje de rotación? Vamos a ampliarlo acá un poco. 1 menos X. Será 1 menos X, ¿cierto? Porque tengan en cuenta que X, ¿quién es X? X será precisamente esto que está acá, esta cantidad que está acá. Esto es X, ¿cierto? Esta distancia. Entonces, ¿cómo será el radio de giro? Todo esto mide 1, desde 0 hasta el eje de rotación, ¿cierto? Y esto mide X. Entonces, lo que quiero, la distancia de la franja al eje de rotación es 1 menos X. Esto es 1 menos X. Y ahora planteo la integral. El volumen será ¿quién? Observen, las franjas están particionando un intervalo ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? En Y, ¿no? De 0 a 1. En X. Como lo dijo, está bien. En Y no. En Y no. En X. ¿Por qué? Mire las franjas. Mire las franjas. O sea, miren las franjas. Cuando usted dibuja las franjas, prolónguelas hasta el eje. Esta franja es con respecto a quién? A esto. Esto está acá. Dibujo acá otra franja. Está acá. ¿Sí? Esta franja está particionando, estas están particionando el eje X. El eje X. Como están particionando el eje X,
Entonces la integral tiene que ir en términos de x. Y acá va a ir desde 0 hasta 1, ¿cierto? Hasta esa recta. Va a ser de 0 hasta 1 ¿de quién? Bueno, acá esto por 2pi, ¿no? 2pi, la integral desde 0 hasta 1 ¿de quién? De lo que controla el radio de giro, 1 menos x, por lo que controla la altura, que acá esto ¿quién será? X a la 1/3. Y acá tenemos menos por menos queda más x. Y acá tenemos 1 menos 1, 0, ¿cierto? Por el diferencial de x. Y ahora lo que queda es calcular la integral. A ver, vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a calcular, bueno, a plantear la integral. En estos ejercicios creo que es mucho más importante ver cómo plantear la integral porque ya las cuentas pues no son tan complejas, ¿no? Bueno, aunque alguna cuenta puede llegar a ser compleja, nuevamente las cuentas son como algo del tema del segundo examen. Entonces vamos a ver. Vamos a ver otro ejercicio. Profe, ese ejercicio no se pudo haber hecho por discos. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer Ese por mismo. discos? Vamos a ver por discos. Entonces, esta es la integral por cascarones, ¿vale? Ahora, si yo quiero hacer esto por discos o por otro método, en este caso van a salir discos. Voy a hacer acá un bosquejo de esta gráfica. Acá tenemos la curva, ¿cierto? Acá tenemos esta recta. Y bueno, vamos a exagerar esto para que se vea un poco mejor. Por acá tenemos la curva, por acá tenemos la recta y por acá tenemos la otra recta. ¿Cierto? Que es precisamente el eje de rotación. Este es el eje de rotación. Entonces, si yo quiero hacer discos, acá puedo hacer discos. ¿Por qué? Porque para hacer discos, las franjas tienen que ser perpendiculares al eje de rotación y observen, si yo dibujo las franjas, esas franjas que van a rotar, todo el tiempo están acotadas entre dos funciones, ¿cierto? No están acotadas por una sola función, entonces no me ofrece ningún problema. ¿Cuál es la cuestión? Esto se debe de dividir en dos regiones. Mírenlo acá, muchachos. Esta primera región, las franjas que con las que voy a generar los discos, están acotadas entre la gráfica de la recta y el eje de rotación. Pero, superando esta línea amarilla, las gráficas están acotadas entre la gráfica de la curva y entre esta curva raíz cúbica de x más 1 y el eje de rotación. Es decir, no están controladas todo el tiempo por lo mismo. Entonces no importa, eso tampoco es ningún problema. Hay ejercicios que necesariamente deben trabajarse así. Se deben trabajar así necesariamente. Vamos a dividir esto en dos regiones. Vamos a llamar a esto la región 1 y a esto la región 2. Si yo quiero hacerlo por discos, en la región 1, ¿quién controla el radio de giro en la región 1? Observen, en la región 1, el radio de giro es el radio de esta franja, ¿cierto? Básicamente lo que es la altura de esa franja, el ancho de la franja. Entonces ponemos acá un punto con coordenadas XY. Y observen, el radio de giro es precisamente 1, ¿cierto? El radio de giro será precisamente 1 menos ¿quién? 1 menos X, ¿cierto? Que es esta distancia en azul, perdón, en amarillo. Eso es 1 menos X. ¿Y qué necesito yo para plantear entonces ese primer volumen por discos? No necesito nada más. ¿Esto quién será? Esto será pi por la integral de dónde a dónde. Entonces ahora necesitamos ver, ¿esto está particionando un intervalo en X o un intervalo en Y? En Y. En Y, perfecto. Está particionando un intervalo en Y. Y acá esto va a ir de 0 a 1. Recordemos estas ecuaciones. Esto es menos X más 1. Esto es X a la 1/3 más 1.
Entonces esto va de 0 a 1 acá, donde se cortan esas dos curvas, de 0 a 1, y observe, el radio de giro es 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Por el diferencial de y. Es decir, que esta integral, la integral que nos da ese primer volumen, voy a despejar menos x. Despejo menos x de esta ecuación y queda y menos 1. Es decir, acá va a quedar 1 menos, ¿quién es menos x? Menos x será entonces, acá voy a escribir más y menos 1, ¿cierto? Que esto es menos x al cuadrado por el de y. Y listo, esta integral me da el volumen de la primera región usando discos. Ahora vamos a ver el de la segunda región. El de la segunda región, ¿quién es el radio de giro? Olvidémonos ya de la parte de abajo. Ahora en la parte de arriba vuelvo a pintar otra franja y vuelvo a ubicar otro puntico con coordenadas XY. ¿Quién es el radio de giro ahí? ¿Quién es el radio de giro ahí, muchachos? Para esta 1 menos x. 1 menos x nuevamente, ¿cierto? Aquí va a ser 1 menos x. A ver, nuevamente tenemos una partición en el eje Y. Vamos a ver, entonces esto es integral. ¿De dónde a dónde? Entonces acá va a ir desde 1, pero ¿cuál es la segunda coordenada de este punto? Entonces veamos. Tenemos acá las siguientes ecuaciones. Y igual a x a la 1/3 más 1. Y tengo la ecuación y igual a ¿quién? A menos x, ¿cierto? Y igual a menos x más 1. Pero no necesito hacer la igualación como tal. Basta con darle valor x igual a 1, ¿cierto? X igual a 1 en la curva y igual a x a la 1/3 más 1, porque este punto es de coordenadas 1, ¿qué? Entonces reemplazo en 1 y raíz cúbica de 1 es 1 más 1, esto es 2. Es decir, acá tenemos 2. Tenemos entonces la integral desde 1 hasta 2 del radio de giro al cuadrado. Nuevamente esto es 1 menos x al cuadrado por dy. Y ahora, ¿quién está controlando? ¿Quién es x aquí? X está relacionada, pero de esta manera, con esta curva que está acá. Es decir, vamos a tener que despejar menos x de acá. Despejemos menos x de ahí. ¿Quién es menos x despejándolo de ahí? Entonces vamos a restar 1 y tenemos acá x a la 1/3. Ahora le vemos al cubo, tengo y menos 1 al cubo y esto va a ser x. Bueno, podemos simplemente trabajar con x. Entonces esta integral es la integral desde de pi que multiplica a la integral de 1 a 2 ¿de quién? De 1 menos x. ¿Cuánto vale x? X vale y menos 1 al cubo y todo esto queda elevado al cuadrado por el diferencial de y. Finalmente el volumen que estoy calculando debe ser igual a el volumen 1 más el volumen 2. Y de esta manera lo trabajaría por discos. Ese mismo problema lo podemos trabajar por discos. Debe dar exactamente lo mismo. Podemos trabajarlo tanto por cascarones cilíndricos como por discos. ¿Bien? Vale. ¿Alguna pregunta de momento? Profesor, al hacerlo por los dos métodos tiene que dar el mismo resultado porque el que hicimos en la mañana por discos y por arandelas daba diferente resultado. A ver, pero el que hicimos en la mañana no era el mismo sólido. En este caso es el mismo sólido. En este caso estoy haciendo girar la misma región con respecto al mismo eje. ¿Sí? Misma región y mismo eje. En esta mañana no era el mismo sólido.
Y esta mañana hicimos uno por discos y uno por arandelas. Es decir, si yo esta misma región que tenemos acá, esta misma región que tenemos ahí encerrada, que viene, bueno, esto más o menos así, esto así, cuando lo hago rotar con respecto a x igual a 1, claro, esto me va a quedar acá un sólido, que bueno, pueden encontrar un parecido como con un trompo, ¿sí? Más o menos podría parecer un trompo, pero por supuesto, si yo, por ejemplo, cambio este eje de rotación y ahora digo, bueno, quiero que este sea ahora el eje de rotación. Acá voy a necesitar usar arandelas, pero es que no es el mismo sólido. Lo que va a quedar acá no tiene nada que ver con lo que quedaba antes. Entonces, por eso esta mañana nos dio diferente, porque no era el mismo sólido. Puedes revisarlo y ver que cambiamos el eje de rotación. Si yo mantengo el mismo eje de rotación y tengo la misma región, no importa cuál método utilice, el volumen debe ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a dejarlos planteados. Veamos a ver otro ejemplo por acá. Dice del 7 al 30. Vamos a hacer el 30. El 30 que siempre les gusta el último. A ver si de pronto es más difícil. Usualmente no lo es. Pero bueno, vamos a ver el 30. ¿Qué detalle nos traerá el 30? Entonces tenemos aquí las siguientes regiones. La región va a estar acotada por e a la x al cuadrado, y igual a 0, x igual a 0, x igual a 1 y el eje x, el eje y, perdón, el eje y. Este es el eje de rotación, ¿vale? Entonces, acá tal vez la dificultad puede radicar ¿en qué? En la gráfica de e a la x al cuadrado. ¿Bien? Que tal vez cuando vemos eso no se nos ocurre inicialmente cómo sería la gráfica de eso que está ahí. Vamos a dibujar primero los demás elementos. X, bueno, y igual a 0, ¿quién es? Y igual a 0 es el eje x, ¿cierto? Y igual a 0 es el eje x. Tenemos x igual a 0, eso es el eje y. Eso es el eje y. X igual a 1, bueno, voy a escribir por aquí, x igual a 1 es una recta vertical. Y e a la x al cuadrado, realmente esto tiene un comportamiento parecido a e a la x. A ver, uno tiene lo siguiente, la función e a la x es así, la función e a la x al cuadrado va a ser así. Crece más rápido, ¿sí? Pueden mirarlo en GeoGebra para que se convenzan que es de esa manera, va a crecer más rápido, simplemente eso es lo que ocurre. Entonces aquí tenemos esa gráfica. Voy a borrar esto por acá. Esa gráfica, entonces, la función e a la x al cuadrado, corta aquí. Bueno, esto no lo estoy haciendo a escala, precisamente para poder ver esta región en un tamaño mayor. Entonces, algunos detalles. A ver, esta no es una escala natural. Acá este corte con el eje x de esta recta, esto es x igual a 1. Pero acá vamos a escribir este punto que estoy poniendo acá, este punto en rojo, aquí también esto es 1. ¿Cuál es el punto de corte acá en esta parte? A ver, vamos a enderezar este eje un poquito. ¿Cuál es ese punto de corte en esa parte? ¿Cuál es la coordenada de corte? Cuando x vale 1, en esta función e a la x al cuadrado, esto es el número de Euler, ¿cierto? Porque x vale 1, queda e a la 1. Eso es el número de Euler. Entonces, tenemos esta región que está aquí,
¿cierto? Está acotada por la gráfica de e a la x al cuadrado, la recta x igual a 1 y los ejes coordenados, el eje x y el eje y. ¿Cuál es el eje de rotación? El eje de rotación es el eje y. Entonces el eje de rotación es el eje y. Quiero usar el método de cascarones y ahorita vamos a analizar esto por discos y arandelas. Quiero analizar el método de cascarones. ¿Cómo son las franjas? Son paralelas al eje de rotación, ¿cierto? Es decir, será una franja de este estilo, una franja así. Y bueno, vamos a ver. Tomemos acá un punto sobre la curva que controla esta franja XY. Y nuevamente, ¿quién es la altura? La altura de esa franja. El Y. Exactamente, esa altura Y. ¿Quién es el radio de giro? La distancia de la franja al eje de rotación. Uno menos 1 menos X. 1 menos X. ¿Seguros? X. X. Ojo, porque el eje de rotación es el eje Y, ¿no? Es decir, quiero esta distancia que está aquí. Esa distancia es simplemente X. Entonces, listo, vamos a plantear nuestra integral. Estoy haciendo con estas franjas una partición ¿de qué eje? ¿Del eje X o del eje Y? X. Del eje X, perfecto. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Este volumen será 2pi por la integral de dónde a dónde. La integral desde 0 a 1, ¿cierto? Donde está acotada la franja. Desde 0 a 1. ¿De quién? De lo que controla el radio de giro X por lo que controla la altura. Voy a escribir de momento Y. Y esto por el de X. Ahora miro qué relación tiene Y. Bueno, Y es precisamente lo que se relaciona con la gráfica, ¿no? Acá tenemos Y es igual a E a la X al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la siguiente integral. De 0 a 1, y acá tengo X, Y es E a la X al cuadrado, y esto queda por dx. Y esta integral es sencilla, como saben, en este capítulo las integrales o los ejemplos que salen aquí son ejemplos sencillos, precisamente ¿por qué? Porque este es el capítulo 6 y no se han visto aún técnicas de integración. Pero también, como les recomendé, vayan a revisar los ejercicios que están en el capítulo 7. Esos ejercicios de sólidos de revolución del capítulo 7. Esta, por ejemplo, esta integral es sencilla. Hace usted una sustitución simple de e a la x, bueno, de x al cuadrado. Y el diferencial es precisamente 2x de x. Entonces, el x de x es de u medios y queda integral de e a la u de u. ¿Bien? Ya ustedes completan los detalles. Vamos a ver entonces este mismo problema, pero ¿qué pasa si ahora queremos tratarlo con discos y arandelas? ¿Vale? Vamos a tomar esto por acá. Vamos a querer tratar esto con discos y arandelas. Tomemos entonces esa región aquí y observe, quiero tratar esto con discos y arandelas. Entonces acá mi franja, ¿cómo debe ser? Mis franjas deben ser perpendiculares al eje de rotación. Entonces, importante, acá voy a usar ambos métodos, discos y arandelas. ¿Por qué? Porque aquí, observe, voy a particionar, observe, cuando yo trace las franjas, voy a estar particionando el eje Y. Entonces, entre 0 y 1, aquí en el eje Y, si ustedes observan cómo son las franjas, muchachos, las franjas precisamente me van a generar discos. ¿Estamos de acuerdo? Esas franjas van a generar discos. Pero entre 1 y E, ¿qué pasa con las franjas? ¿Qué me generan las franjas?
Entre 1 y E, las franjas van a generar arandelas. ¿Sí? Esas franjas van a generar arandelas. Entonces tengo que separar nuevamente esto en dos regiones. Voy a dividir esto así. Esta parte de abajo es la región 1, la parte de arriba es la región 2. Entonces, para la región 1, ¿qué pasa con las franjas? Voy a usar el método de discos. ¿Cómo manejo el radio? ¿Cuál es el radio de giro? ¿Cuál es ese radio de giro, muchachos? Es un radio constante. ¿Estamos de acuerdo? Observe, el radio de giro Sí. va desde de esta recta hasta esta recta. El radio de giro es 1, es una constante. Es decir, cómo queda el volumen en la primera parte, ese volumen de la región 1, esto es pi por la integral de 0 a 1, el radio de giro es 1 elevado al cuadrado por dy. Bien, una integral bien sencilla, la calculamos. Ahora, para la región 2, observen en la región 2, entonces la región 2, acá voy a poner un punto XY, el radio de giro está acotado, precisamente hay un radio mayor, ¿cierto? Un radio mayor y hay un radio menor. Esa franja está acotada entre dos curvas. ¿Cuál es el radio mayor? ¿Cuál es la distancia mayor todo el tiempo entre el eje de rotación y este punto máximo de la franja? ¿Cuál es? Es decir, para esta franja, usando el método de arandelas, en esta región 2, voy a poner aquí el puntico dentro, XY. Yo necesito saber cuánto mide este radio mayor, R mayúscula, y cuánto mide este radio menor, R minúscula, todo el tiempo. Entonces, el radio mayor, ¿quién lo controla? ¿Qué no? El radio mayor es 1. El radio mayor es 1. Observen, todo el tiempo es constante. Todo el tiempo las franjas están pegando acá. Y la distancia de todos los puntos de esta recta al eje de rotación es 1. ¿Y el radio menor quién es? Este radio menor, este R minúscula, ¿quién es? 1 menos X. X menos 1. Miren el R, el R. El R minúscula. ¿Quién controla el R minúscula? X. Simplemente X, ¿cierto? Simplemente X. Miren acá. X es esta distancia. Para este punto, X es esta distancia. Si ustedes hacen 1 menos X, les estaría dando esta otra. Y esto no es el radio menor. ¿Vale? Entonces, el radio menor va a ser X. Dicho esto, planteo entonces mi integral del segundo volumen. Y esto será pi integral. ¿De dónde a dónde? De 1 hasta E. ¿De quién? De el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por el diferencial de Y. ¿Cierto? Porque estoy particionando un intervalo en Y. Y bueno, acá simplemente tenemos que hacer este cambio. Bueno, integral de 1 a E, 1 al cuadrado es 1. X al cuadrado, ¿quién es? Entonces, acá mucha atención. Necesito saber quién es X o quién es X al cuadrado. Pero este X está en la curva, ¿cierto? Este lo estoy tomando a partir de un punto de referencia sobre la curva. Es decir, acá la curva está controlada por Y igual a E a la X al cuadrado. Es decir, ¿cómo hago para despejar X al cuadrado o X? ¿Cómo lo despejo? ¿Logaritmo natural? Correcto, logaritmo natural. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados y queda logaritmo natural de Y es igual a X al cuadrado. Y acá entonces X al cuadrado simplemente será logaritmo natural de Y, acá por dy. Y listo. Acá tenemos nuestro volumen 2.
¿sí? Tenemos nuestro volumen 2. Acá antes teníamos nuestro volumen 1. Y la suma de estos dos volúmenes debe dar el mismo volumen que se obtiene por el otro método, por el método de cascarones cilíndricos. Bien, entonces este ejercicio también se puede manipular, o bueno, se puede resolver usando ambos métodos, tanto cascarones cilíndricos como discos y arandelas. En algunas ocasiones, como en este problema, es necesario usar, no se puede solamente con discos, porque en la región 2 no se generan discos, se generan arandelas. Y no se pueden solamente arandelas, es decir, hay regiones como esta en las cuales aparecen tanto discos como arandelas. Por ejemplo, este ejercicio también se recomienda, bueno, podríamos recomendar resolverlo usando cascarones cilíndricos. ¿Por qué? Porque no hay que dividir en dos regiones, ¿sí? No hay que dividir en dos regiones. Si usamos discos y arandelas, aquí esto se divide en dos regiones. Veamos una gráfica por acá. Y a ver, supongo que tenemos algo de la siguiente forma. Tenemos algo así, una curva así, otra curva así, y tenemos una recta de esta manera. De hecho, vamos a poner una recta que tenga cierta inclinación. Acá, bueno, tenemos un punto A, acá un punto B. Y esta es mi región. ¿Bien? Entonces pregunto, para esta región, ¿qué será más fácil usar? ¿Discos o arandelas? ¿O cascarones? ¿Qué dicen ustedes? Para esa región. Cascarones, ¿por qué diría que que es más fácil usar cascarones? Bueno, algo también importante es que, así como les hice la pregunta, no es fácil de decidir. ¿Por qué? Porque no les he dicho cuál es el eje de rotación. Si ponemos, por ejemplo, el eje de rotación vertical en esta posición, entonces, observe, si yo uso cascarones, las rectas tienen que ser paralelas al eje de rotación, ¿cierto? Acá tengo que separar en dos regiones. Tengo que separar en dos regiones, ¿cierto? Precisamente porque a partir de esta línea roja, las franjas van a estar acotadas entre otro par de funciones. Es decir, en esta primera parte van a estar acotadas entre esta función, llamémosla f, y entre la de la recta, que llamémosla g. Es decir, por arriba va a estar acotada por f, por debajo va a estar acotada por g. Pero en la segunda región, donde están estas rectas azules, estos segmentos azules, va a estar acotada por acá por una función h en la parte superior y en la parte inferior por la recta que es una función g. Es decir, tenemos que separarlo en dos regiones si usamos cascarones, cilíndricos. Pero si, por ejemplo, quisiéramos utilizar arandelas, vamos a ver, voy a borrar acá esto. Si quisiéramos utilizar arandelas, ¿qué pasa? Que también vamos a tener que separar esto en dos regiones, precisamente por lo mismo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. Si nosotros observamos las franjas para usar arandelas, tienen que ser perpendiculares al eje de rotación. Es decir, esta franja que está acá va a generar una arandela, pero esta franja que está acá está acotada entre ¿quién?
por la izquierda está acotada por la función f y por la derecha por la función g. Pero una vez superamos esta línea roja, entonces estas arandelas, estas franjas, perdón, ahora están acotadas ¿por quién? Por la izquierda por f y en la derecha ya no por g, por h. ¿Sí? Es decir, para esta región que estamos dibujando, no importa si usted, bueno, no importa si el eje de rotación es vertical o horizontal, ya vamos a ver. No importa si usted escoge discos o escoge arandelas, tiene que separarlo en dos regiones. Hay regiones que así usted no quiera separarla en dos regiones, debe hacerlo, porque para cualquiera de los métodos va a tener que hacerlo. ¿Bien? Entonces, no siempre se puede escoger, pero si usted puede escoger, trate de conseguir trate de usar un método, como le digo, si puede escoger, use un método en el cual no tenga que separar la región. ¿Por qué? Porque usualmente puede que calcular una integral sea más fácil que calcular 2 o 3, dependiendo del problema. ¿Bien? Si, por ejemplo, el eje de rotación ahora es horizontal, lo mismo. Tenemos acá para usar arandelas, que ahora las rectas serán verticales, tenemos que separar esto en dos regiones, ¿cierto? Y si usamos cascarones cilíndricos, también. Entonces, no podemos esquivar ese problema. Para esa región, sin importar cuál sea el eje de rotación, vamos a tener que usar dos regiones. Y que si se necesitan en algunos casos más de dos regiones, sí. ¿En cuántas regiones puedo separar una región? En tantas como sea necesaria. ¿Sí? En tantas como sea necesaria. Suponga usted que tiene, por ejemplo, una curva que viene así, una recta que está así, otra curva que está así y otra recta que está así, por ejemplo. Tengo estas cuatro curvas, estas cuatro funciones. Y esto está delimitando esta región que está quedando acá internamente. ¿Bien? Está delimitando esta función que está quedando acá. Suponga usted que el eje de rotación es acá vertical. Si usted quiere usar cascarones cilíndricos, tiene que separar esto en tres regiones. Observe. Esta primera región va a estar acotada las franjas entre dos curvas. En esta segunda región, las franjas van a estar acotadas entre otras dos curvas. Y en esta tercera región, las franjas van a estar acotadas entre otras dos curvas. ¿Cierto? Acá están entre estas dos rectas, acá está entre una recta y una de estas curvas, y acá entre estas dos curvas. Entonces, esta región original tengo que separarla en tres regiones. Usted dice, bueno, pero eso es por cascarones. Yo si de pronto quiero hacerlo por arandelas, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Veamos. Voy a tener que separar acá una región, acá otra región, acá con este punto de corte, y ahí tenemos una tercera región. Bien. Necesito entonces separarla allí en tres regiones. Si quiero utilizar arandelas. Nuevamente para arandelas, franjas como son perpendiculares al eje de rotación. Acá en esta primera región en la parte de abajo tenemos que está acotada entre una curva y una recta. Luego tenemos que en la parte central entre otra curva y esa recta. Y en la parte superior entre otra curva y esa otra recta. Bien. Es decir, esta región sí o sí hay que separarla en tres regiones para poder calcular el volumen de ese sólido de revolución. Este tema de sólidos de revolución realmente se utiliza, bueno, es bastante útil en la industria. ¿Por qué? Porque suponga usted que tal vez usted necesita diseñar algún tipo de recipiente. Esos ejercicios que se trataban en el curso de cálculo 1 se trataban con funciones bastante sencillas, ¿cierto?
¿Problemas de qué estilo? Problemas en los cuales de pronto le daban una función que determinaba el volumen y usted necesitaba encontrar algunas, o bueno, le decían, yo quiero un cilindro con volumen fijo y quiero que me diga cuáles son las dimensiones para que el volumen sea máximo. Perdón, para que el área superficial sea máxima o sea mínima, ¿vale? Pero le daban básicamente la forma. Ahora acá suponga usted que usted necesita diseñar un recipiente y que ese recipiente necesite tener un volumen fijo, pero que usted no es muy caprichoso con la forma del recipiente, ¿sí? Entonces, acá empieza un problema en el cual yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener varias figuras con el mismo volumen y dependiendo de las necesidades con respecto al diseño, entonces se tiene que estudiar qué forma sería la más óptima para resolver su problema. A ver, por acá tenemos unas preguntas. Bueno, dicen el eje de rotación no es 6. ¿En cuál el eje de rotación era 6? Vamos a mirar ahora. Y por acá preguntan, ¿cascarones y discos es casi lo mismo en la gráfica? Casi lo mismo en la gráfica. No sé a qué se refiere a eso de casi lo mismo. ¿Casi lo mismo en qué sentido? De hecho, si uno lo piensa, no sé, son bastante diferentes. Lo que vienen siendo los cascarones y los discos. Los discos y las arandelas se parecen más. Porque básicamente una arandela es una resta de dos discos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un mejor parecido. Con cascarones y discos no hay tanto parecido. En lo que es cómo se va formando el sólido, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en la práctica, de pronto las personas que estudian algo que tenga que ver con diseño o que dentro de su práctica profesional necesite diseñar algo, alguna componente, algún recipiente, algo, eh, esto adquiere importancia para poder resolver problemas aplicados, ¿sí? Para resolver problemas aplicados. En algunas ocasiones, de pronto como vimos en cálculo 1, nos daban la forma y uno quería encontrar las dimensiones. Ahora acá las dimensiones no las quiero hallar, puede ser. La forma, también me gustaría conocer una forma. Es decir, esta forma puede ser de muchas maneras. Piensen más o menos cómo sería, por ejemplo, si yo esto de aquí lo pusiera a rotar con respecto a este eje. Traten de imaginarse más o menos la forma de ese recipiente, ¿sí? La forma de ese sólido. Si uno trata de imaginarse ese sólido, puede ser una figura bastante interesante, puede ser, no sé, algún juguete, alguna componente en una máquina, alguna componente para hacer algo de diseño. Puede ser que cuando haga algo así, resulte que me quedó una vasija bastante chévere, bastante bonita. Bueno, qué sé yo. Puede ser que eso lo necesite para precisamente algo en la práctica profesional. Entonces acá tenemos estas herramientas, muchachos. El consejo es que, bueno, hagan varios ejercicios. Realmente estos ejercicios en lo general no son complicados. Tal vez con lo que se pueden complicar ustedes más es precisamente a ver, en plantear la integral, ¿sí? Y por eso yo he hecho mucho énfasis en lo que es el planteamiento de la integral, lo que es identificar precisamente cómo son las componentes para la integral, el radio, ¿cierto? Para discos, radio mayor y radio menor para arandelas, y la altura de la franja y la distancia de la franja al eje de rotación en cascarones cilíndricos.
Hemos centrado bastante atención en identificar eso, porque una vez identifique yo eso, realmente el problema se remonta a poder resolver la integral. Pero si en general yo no soy capaz de plantear una integral que me resuelva el problema, entonces va a ser muy difícil resolver el problema, porque no voy a tener cómo arrancar, ¿cierto? A ver, acá estamos en la sección 7.3, que es integración por partes. Y quiero que veamos, por ejemplo, algún problema aquí. Veamos el problema 50. Y dice la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de y igual a e a la x, x igual a 0 y y igual a 3, al girar alrededor del eje y, encuentre el volumen del sólido de revolución. Observe que acá ya no me dice hágalo por discos, ni por arandelas, ni por cascarones. Simplemente me dice calcule el volumen. Entonces vamos a resolver ese problema. Resolvamos el problema de calcular ese volumen. Y bueno, lo encontramos ¿en dónde? En la sección 7.3, que es integración por partes. Entonces lo que podríamos esperarnos es que la integral que resulte sea una integral por partes. ¿Vale? Como les digo, esto es lo que ustedes deberían hacer, ir a buscar problemas en el capítulo 7. Porque ahí hay problemas que pueden ser más interesantes, pero aquí para abordar estos problemas, yo les aconsejo que primero sepan resolver problemas con mucha facilidad del capítulo 6. ¿Sí? Esa sección que estábamos viendo, 6, 4, 6, 5. Si usted ya ve que puede plantear esas integrales de una manera sencilla, entonces trabaje con los problemas del capítulo 7, que pueden ser problemas más desafiantes, tanto desde el mismo planteamiento como desde la integral. Entonces vamos a ver esto en qué cambia. Tenemos entonces las gráficas. Bueno, voy a reescribir acá. Tengo y igual a e a la x, x igual a 0, esto es el eje y igual a 3, es una recta horizontal, y el eje de giro, ¿quién es? El eje y. Entonces tenemos lo siguiente. Quiero hallar el volumen del siguiente sólido de revolución. Tenemos x igual a 0 es el eje y. Tengo y igual a 3. Por acá una recta horizontal. Y igual a 3. Y tengo y igual a e a la x. Que bueno, hace más o menos de este estilo. Voy a escribirlo así. Y igual a e a la x. Acá la escala no le estoy prestando mucha atención a la escala, realmente me interesa más los datos importantes. ¿Qué datos importantes? La función e a la x corta en y igual a 1, ¿cierto? Acá esto es 3 porque es una recta horizontal. Y bueno, ¿dónde se cortan? ¿En qué punto se cortan estas dos rectas? Bueno, precisamente si y vale 3, ¿cuánto vale x? Observe, ¿dónde se cortan estas dos? Si y vale 3, entonces igualo 3 a e a la x. Por lo tanto, x es igual ¿a quién? Al logaritmo natural de 3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, acá tenemos, esto es logaritmo natural de 3. Vamos a identificar eso. Porque igual a 3 a volver a la x. ¿Por qué? Porque está cortando a la recta y igual a 3. Es decir, en este punto de corte, la segunda componente es 3. Lo que necesito averiguar es la primera. Entonces, como la segunda componente, es decir, y vale 3, lo sustituyo aquí en la gráfica, en la ecuación de y igual a e a la x. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, la gráfica, la región, es esta región que está acá. Y aquí tenemos el eje de rotación, el eje y. Acá podemos escoger, observe, puedo escoger tanto discos como cascarones, ¿sí? Si escogemos discos, no hay problema, los discos se forman bien. Y podemos escoger también cascarones cilíndricos. ¿Con qué quieren que lo planteemos? ¿Con qué lo planteamos? Cascarones. Cascarones. ¿Cascarones? Bueno, vamos a hacerlo con cascarones.
Observe, voy a dibujar acá una franja en particular. Cuando haga estas franjas rojas van a segmentar un intervalo en X o un intervalo en Y. Esas En franjas X. en X. Voy a poner acá un punto de muestra, un punto. Si de pronto a usted le genera un poco de duda lo de la partición, haga varias franjas, ¿cierto? Y las franjas prolónguelas hasta que corten un eje y así se dan cuenta qué eje están partiendo, qué eje están particionando. Prolonguen esas franjas hasta que corten un eje y así se dan cuenta qué eje es el que están haciendo la partición, ¿vale? Entonces, estamos haciendo una partición en el eje X. ¿Qué información necesitamos acá? Lo que controla la altura y lo que controla el radio de giro, ¿cierto? ¿Quién controla la altura? ¿Quién es la altura? X. La altura no No. es X, Es Y. tampoco Menos es Y. Y. No, observen, Y es esto, Y es esta distancia. Y esa no es la Ah, es altura de la 3, franja. ¿no? ¿Cómo? 3 menos Y. 3. 3 menos Y. La altura es Bueno. 3. Logaritmo de 3 menos X. No. La altura. La altura de esta franja roja es 3 menos Y. Es todo esto que es 3 menos esta cantidad que es Y. ¿Sí? ¿Quién es el radio de giro? ¿Cuál es la distancia de esa franja hasta el eje de rotación que es el eje Y? X. Es X. Y listo. Ahora planteamos nuestra integral. Vamos a ver cómo queda. Tenemos este volumen será, lo estamos planteando por cascarones. Entonces acá esto es 2pi. Estamos particionando el eje X. Entonces vamos desde 0 al logaritmo natural de 3. ¿De quién? De lo que viene siendo el radio por lo que controla la altura y esto con respecto a X. Ahora simplemente reemplazamos Y, ¿cierto? Este Y es sobre un punto de muestra que está en la curva Y igual a E a la X. Entonces tenemos acá 2pi integral de 0 al logaritmo natural de 3 y acá tenemos X que multiplica a 3 menos E a la X por dx. Si ustedes observan, acá bueno, tenemos 2pi. Separo esto en dos integrales. Bueno, voy a hacer primero el producto. Acá tenemos 3x y menos x a la x. ¿Sí? La primera integral no es una integral muy difícil, ¿cierto? La integral simplemente, a ver, el logaritmo natural de 3. Eso es la integral de 3x por dx, pero la segunda integral tampoco es que sea difícil, pero la segunda integral tiene que hacerse por partes, ¿cierto? Esa integral de x a la x debe hacerse por partes y por eso está en esta sección. Pero de hecho no es una integral difícil tampoco. ¿Cierto? A ver, esta primera integral, ¿cuánto da? Acá tenemos 2pi. ¿Y cuánto da esta primera integral? Tenemos aquí, esto es 3x al cuadrado medios entre 0 y logaritmo natural de 3 menos 2pi. A ver, y esta integral vamos a hacerla por aquí aparte. Esta integral, la integral de x a la x. X a la x de x. Entonces, escogemos aquí las partes. U será x. El de u es el mismo de x. El de b, ¿quién es? Es e a la x de x. Y entonces b es e a la x. E a la x. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Será u por b, x e a la x, menos la integral de ¿quién? De b por du, ¿cierto? Y la integral de e a la x, ¿quién es? Es el mismo e a la x. Es decir, esto queda x e a la x menos e a la x
más una constante de integración, así, y vamos a utilizar este resultado, entonces, en lo que llevamos. Entonces, la integral de xe a la x, ¿quién es? Es xe a la x menos e a la x evaluado entre 0 y logaritmo natural de 3. Y ahora hacemos las cuentas. Ahora voy a sacar acá todo esto un factor común, el 2pi. Y quedará entonces esto, 3 logaritmo natural de 3 al cuadrado sobre 2. Y esto evaluándolo en 0 es 0, ¿cierto? Menos. A ver, evaluado esto en el logaritmo natural de 3, queda logaritmo natural de 3, e elevado a la logaritmo natural de 3 es 3. Queda entonces así. Y evaluado en 0, ¿qué queda? ¿Qué queda esto evaluado en 0? Evaluado en 0 queda menos 1. Menos 1. ¿Cierto? Entonces queda. Esto es la evaluación en logaritmo natural. En el logaritmo natural de 3. Menos esto evaluado en 0 queda menos 1. ¿Sí? Y hacemos entonces las cuentas. Tenemos acá 2pi. Y acá tenemos entonces 3 medios del logaritmo natural de 3 al cuadrado menos. Rompiendo estos paréntesis, aquí queda 3 veces logaritmo natural de 3. Y acá queda entonces un más 3, ¿cierto? Queda un más 3 menos 1. Queda entonces un más 2. Y bueno, finalmente hacemos esta cuenta. Esto lo ponemos en la calculadora. Y bueno, ya dirán ustedes cuánto da. Digan, pónganles en la calculadora y me dicen cuánto da. ¿Se puede mostrar un momento la integral por partes? Claro que sí. A ver, acá está. Bueno, acá dicen A mí también me dio 0.14. 3.23. 3.23. A ver, vamos a ver entonces. Ya podemos pasar de la integral por partes. Señor profesor. Listo, vamos a ver. Entonces, a ver, esta integral. Dicen que da 3.23. Un decimal más, por favor. 3. 3.233. Listo. Esto es volumen, entonces en unidades cúbicas, ¿cierto? Una respuesta en un examen sería simplemente así. Vale. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Entonces observe, la idea es la misma. La idea es la misma. Tenemos acá una región, ¿cierto? A partir de la región, si lo hago por cascarones en este caso, necesito identificar la altura, necesito identificar el radio y planteamos la integral. Una vez planteada la integral, entonces ya lo que necesite la integral para poder resolverse, pues dependerá de cada ejercicio, ¿no? En este caso, pues necesitamos algo de integración por partes para poder resolver la integral. Pero entonces lo que es nuevo realmente es plantear este volumen, plantear esta integral.
Si nosotros logramos plantear esta integral, no deberíamos tener tanto inconveniente. Para el siguiente examen, muchachos, en esta parte de aplicaciones, va a tener más valor el planteamiento de la integral. Obviamente eso va a estar en los soportes, pero pues yo estoy revisando los soportes. Va a tener mayor valor, es decir, el examen posiblemente tenga un peso de este estilo, es decir, lo que se haga en el Forms valga, qué sé yo, un 30%, es decir, solo las respuestas valen un 30% y los soportes valdrán entonces un 70%. Acá me interesa mucho más ver cómo plantean las integrales que las mismas respuestas. A ver, en estos parciales, en este primer parcial y segundo parcial, el primer parcial se está calificando 50-50. Hay algunas personas que les voy a estar escribiendo el día de mañana, tal vez en la mañana, con respecto al examen que aún no lo encuentro. No sé si de pronto tengo que revisar si de pronto es que está en el correo, no sé si está en spam o en dónde pueda estar. Porque bueno, tengan en cuenta que algunas personas, como les dije, bueno, la gran mayoría lo envió, el primer examen, estoy hablando del primer examen. La gran mayoría pues lo pudo subir al